Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí y les pido una disculpa, ando un poquito malo de la garganta, pero con el favor de Dios aquí estamos, hermanos. Dios es bueno con nosotros y esta mañana vamos a ver sobre el amar la palabra de Dios. El tema es ama la palabra de Dios. ¿Alguna vez le ha enviado carta a usted a alguien, hermano? ¿Y qué sentiría usted si le dice, nunca abrí esa carta, pero amo esa carta que me envió? ¿Cómo sentiría usted? ¿Está hablando sincero? No, ¿verdad? Porque pues, si nunca lo vio, quiere decir que nunca le interesó. Vamos a ver a un David en esta mañana que empieza con una expresión tan hermosa. Él dice en el Salmo 119: oh, cuánto amo yo tu ley. Y él expresa esa palabra, oh. Es una expresión de corazón, es una expresión con sentimiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. En otra traducción dice, tanto amo tus enseñanzas. Tanto amo tus enseñanzas. De algún modo se ha dicho que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces aquí podemos ver por qué se le dice así, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios. La siguiente frase en el mismo versículo dice, todo el día es ella mi meditación. En la otra versión dice que a todas horas medito en ellas. A todas horas medito en ellas. El amor que sentía David por la palabra de Dios va más allá de un interés personal, va más allá de una necesidad física. El interés que sentía David por la palabra de Dios era porque conocía, acabamos de leer Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia. David, cuando salía, miraba, y gracias a Dios me dio la oportunidad de conocer algunos lugares, y al ver las maravillas de Dios uno dice, ¿cómo es Dios? Al pararte a la orilla del mar y ver que parece que no tiene fin, y que tú digas, si yo le continúo allí, nunca voy a encontrar el fin de la tierra, parece que sigue. ¿Y cómo Dios lo hizo? ¿Cómo Dios separa el agua dulce y el agua salada? ¿Por qué no se juntan? ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo funciona? No lo entiendo. Entonces lo único que decimos es, los cielos cuentan la gloria de Dios. En la tierra, en la naturaleza lo vemos. Por eso Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. El amor a la palabra de Dios es algo que nos va a impulsar a conocer más a Dios. No es simplemente curiosidad, sino es algo que tenemos que tener en nuestros corazones. En la antigua Grecia, cuando escuchaban hablar de Sócrates, todos los griegos se emocionaban y se juntaban porque algo bueno debían de aprender. Y hace algunos años, como 50 años, cuando en algunas universidades se mencionaba de Platón, todos los estudiantes se acercaban al profesor porque algo bueno ha de salir. En el año cuando Cristo estuvo en la tierra, Él hablaba, los discípulos, ¿qué creen que hacían? Cuando se sentaban en el Evangelio, dice varias ocasiones, y sentándose empezaba a enseñar.
Y luego los discípulos se acercaban para escuchar, porque cuando Jesús hablaba, algo importante tenía que decir. Cuando se estudia la Biblia, se dice que cuando es Pablo quien lo dijo, tiene una cierta, ahora sí, como que fuerza la palabra, pero cuando es Cristo el que habló directamente, se toma de manera diferente. Entonces, hermanos, David dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La pregunta que nos hacemos, hermanos, es: ¿será la palabra del Señor nuestro amor algo que realmente nos interese? Algo que realmente digamos este día no leí, pero tengo que leer. Se me pasó, pero no tengo que hacerlo. A un hombre le preguntaron, pusieron todos los libros más importantes del mundo y a un hombre le dijeron: quiero que me escojas 3 libros, los 3 libros que crees tú que sean los más importantes del mundo. Y dentro de ellas se encontraba la Biblia. Y el hombre empezó a escoger un libro acá, otro acá y otro aquí. Y después dijo: estos son los 3 libros más importantes que hay en el mundo. Y luego vino alguien y le dijo: no es cierto. Los libros más importantes es la Biblia, es el de Sócrates y es el de Aristóteles. Y entonces el hombre que no eligió la Biblia dijo: no es cierto. La Biblia no es la más importante. Es la única que da vida. Por eso tú me dijiste que eligiera 3 y no podía yo elegir la Biblia porque no forma parte de otros grupos de libros. Porque la Biblia es vida. La Biblia da vida al que lo lee. Pero estos libros solo dan conocimiento. Conoces historia, conoces vida, conoces algo. Pero la Biblia, cuando la lees, te transforma la vida. Por eso yo no la elegí. La Biblia es la vida. Me produce a mí vida. Entonces David dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y yo venía pensando en esto, hermanos, que digo: Señor, perdóname porque te he fallado, porque pues quizás probablemente paso medio día pensando en mis necesidades, en lo que yo veo en mi vida, pero no en la palabra del Señor. Pero David pensaba siempre en la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces debemos de preguntarnos: ¿amamos la palabra del Señor? Y para amarla, ¿qué tenemos que hacer? David en varias ocasiones repetía en el mismo Salmo 119, y quiero que me acompañen las mismas palabras sobre el amor a la palabra del Señor. En el Salmo 119, 113 lo encontramos. Salmo 119, 113 dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Vuelve a decir David: yo amo tu ley, aborrezco a los hombres hipócritas. Que una de las cosas, cuando hablamos de la palabra hipocresía, estaba enseñando que una persona o un creyente, ¿cuándo es un creyente hipócrita? Uno dice: es que, hermano, pero si fallamos. Una cosa es fallar y una cosa es ser hipócrita. ¿Quién es la persona hipócrita? Es aquella que, aun dándose cuenta que está fallando y no se quiere arrepentir, piensa que está bien, siente que está bien, aunque de algún modo se da cuenta que está mal y no quiere cambiar. Esa es una persona
hipócrita. Pero el que un creyente que de repente comete error, falla y se arrepiente, no podemos catalogar a ese creyente como un hipócrita. David claramente dice: aborrezco a los hipócritas, mas amo tu ley. Vuelve a mencionar otra vez: amo tu ley. En el versículo 127 vuelve a repetir David: por eso he amado tus mandamientos más que ¿qué? Me pongo yo a pensar cuando dice David eso. David no llegó a tener tanta riqueza como su hijo, pero de algún modo él también tenía riqueza. Y cuando dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, a veces me imagino, como dicen algunos, como imaginación de niño, pensando como que imaginando a David un montón de oro aquí y la palabra de Dios aquí, le dice: ¿cuál prefieres, el oro o la palabra de Dios? Me imagino yo a David: ¿sabe qué? El oro se va a acabar, pero lo que nunca se va a acabar es la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que realmente hay un interés profundo hacia la palabra de Dios. Hay un interés profundo, no solamente de conocimiento, porque el amor hacia la palabra de Dios tiene que llevar hacia la práctica, hermanos. Tiene que llevar hacia la práctica. Lo vemos también en el versículo 163. Dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. La mentira, dice, aborrezco y abomino, tu ley amo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando amamos la palabra del Señor, que cuando amamos la palabra de Dios, cuando decimos amar la palabra de Dios, hace poco, por unos 7, 8 años, allá en Chiapas, en un municipio, hicieron un monumento de la Biblia y hubo varias opiniones respecto a ello. Pero cuando decimos amar la palabra de Dios, no estamos diciendo que hay que cuidar muy bien este libro y tener cuidado que no le pase nada. Eso no es amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios es amar el contenido, lo que hay. Lo que dice ahí es amarlo, es desearlo, necesitarlo. Eso es amar la palabra de Dios, hermanos. En el versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El amor a la palabra de Dios, hermano, no solo nos da paz de corazón, sino que también nos protege contra el tropiezo. Porque muchas veces, hermanos, somos débiles. Y más adelante vamos a ver que la palabra de Dios se cumple en ello, hermanos. Queremos hacer otra pregunta: ¿puede un hombre genuinamente amar a Dios y no amar su palabra? ¿Podrá eso, hermanos? Es que, hermano, amo tanto a Dios, no sabe cuánto amo a Dios, pero no me gusta leer la Biblia. No, me da sueño, hermano, no me gusta. Pero yo amo tanto a Dios. ¿Será posible eso, hermanos? Quiero que me acompañe a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47. Si alguien lo tiene, si me hace favor de darle lectura. Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Qué dice, hermanos? ¿El que es de Dios? Las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? Tengo que oír, porque dice
Pablo en Romanos que la fe, ¿dónde viene? Por el oír. ¿Y qué pasa si no amamos, si no leemos la palabra de Dios? ¿Dónde va a venir nuestra fe? ¿En qué lugar va a salir? ¿Saben, hermanos, por qué hay tanta deficiencia en nuestra iglesia en general, en México, en Latinoamérica, ahorita más que nada en Europa? Se están, fusionando la teología y la filosofía, y ya no hay, ahora sí, creyentes firmes como en la época de los primeros creyentes, donde decían: ¿crees en Cristo? Sí, bueno, vámonos allá en el Coliseo Romano con los leones, vámonos al circo, y pues adelante. Todos los creyentes iban a ese circo para ser sacrificados solamente por creer en Cristo. Hoy en día ha cambiado mucho eso. Hoy en día ya es como que puedo decir un rato que soy creyente y al rato puedo decir que pues ahí le voy. Como que ya se ha perdido esa firmeza, ya se ha perdido esa fe. ¿Por qué, hermanos? Por falta de interés a la lectura de la palabra del Señor. Porque leer la palabra del Señor no es igual, hermanos, a que yo les digo ahorita: hermanos, somos creyentes, así que a mi hermano Daniel le pido que lea esta semana 200 capítulos, y a mi hermano René le pido que lea 500 capítulos, y si no me lo lee, el próximo domingo va a permanecer hincado aquí. Así que lo tiene que hacer. ¿Qué diferencia hay a que mi hermano Abdel diga: hermano, esta semana leí un capítulo, hermano, pero me llegó la palabra del Señor? ¿Qué diferencia hay, hermanos? Es mucha la diferencia, porque nace del corazón, es un deseo. Es cuando tú dices, expresas, como dijo David: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor ese corazón de amor hacia su palabra, que meditemos en su palabra, que reflexionemos en su palabra, que cada día tomemos la Biblia y la leamos, hermanos, para que nuestro conocimiento, no solamente intelectual, sino conocimiento en la fe en Cristo, pueda crecer, amados hermanos, y amemos más a Dios. Algo que debemos de aprender también, y creo que lo hemos estudiado, es: ¿se puede amar a Dios genuinamente y odiar a la gente? Porque también podríamos eso pensar, ¿verdad? Hermano, amo tanto a mi Señor que no me importa lo que le pase a los demás. Eso es lo de menos, lo demás. ¿Qué interés hay para los demás? No. ¿Se podrá eso, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Para saber esas respuestas tenemos que estudiar, hermanos, la palabra del Señor. Quiero también que veamos en las cartas de Juan, capítulo 4, versículo 20. Alguien que me pueda hacer favor también, hermanos, darle lectura. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Donde los padres adoraron en este monte, y vosotros dijisteis que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Alguno dice: no ama a Dios, ni aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La pregunta es: ¿se puede amar a Dios genuinamente y odiar a la gente? Dice ahí el texto: ¿cómo se llama la persona, o cómo se llama aquel que dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano? ¿Cómo se llama? Mentiroso, hipócrita, dice. ¿Y qué decíamos hace rato de David? Decía: aborrezco la mentira. Aborrezco, lo abomino, no me gusta. Pero ¿por qué lo aborrece? ¿Por qué lo dice? Porque él estudiaba, porque él meditaba en la palabra de Dios. Entonces, hermano, no es posible nosotros decir que amamos a Dios, pero no queremos leer la palabra. No es posible. No es posible decir que amamos a Dios, pero que aborrecemos o que no amamos a nuestro prójimo. La palabra es directa, es clara, dice:
aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y a su hermano que ve, no lo ama. No hay razón, hermanos. No podemos. Por eso, hermanos, debemos de meditar en la palabra del Señor. Jesús, al ser tentado por un intérprete de la ley, respondió esta pregunta. Y quiero ver con ustedes esta pregunta que Jesús respondió en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículos 35 al 40. Dice así la palabra del Señor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué dice Jesús ahí? ¿Qué enseña Jesús aquí? Vuelve a enseñar que la sabiduría para conocer a Dios y a conocer o amar a Dios y amar a nuestro prójimo, tenemos que conocer que la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? Tenemos al Antiguo Testamento. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Es la única manera de poder amar a Dios. No podemos brincarnos en decir amar a Dios si no amamos su palabra. Tiene que haber una orden, hermanos. Tenemos que meditar primero en su palabra, leer primero en su palabra, conocer de Él y entonces poder decir: amo a Dios. Y cuando amamos a Dios, aprendemos a amar a nuestro prójimo. Porque estas dos palabras de amar a Dios y amar al prójimo, jamás en la vida de un creyente se puede separar. No se puede separar. Alguien en una ilustración vi dos botes de plástico, buscas con la roca y lo pegas y lo separas. ¿Se puede separar? Sí se puede, pero ¿qué va a pasar? Uno de ellos se tiene que romper. Uno de ellos se tiene que romper. Al momento que tú dices: yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, ¿qué estás rompiendo? El orden que Dios establece en la vida de un creyente. Y te conviertes en un mentiroso, dice la Biblia. Entonces, hermanos, el amor hacia la palabra de Dios sea realmente genuino en nuestras vidas. David dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos volvemos más sabios. Más sabios cuando leemos la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. David, de algún modo, recibió enseñanzas, pero aquí escribe, aquí él dice: más que mis enseñadores he entendido. ¿Por qué, hermanos? Porque en el seminario tuve un profesor que yo podría decir que cuando la primera vez que me dio clases me quedé admirado, y hasta ahorita estoy admirado. La primera vez que dio clases repitió de memoria Romanos 1 al 8 y yo dije: pues esto no puede ser posible. La siguiente clase explicó Romanos 15
al revés, de 16 al 9, y lo dijo de memoria, al revés, así. Y nosotros checando la Biblia y a ver si estaba bien, todo estaba bien, y yo dije, pues esto cómo es posible. Y uno se admira, pero David dice, más que mis enseñadores he entendido, porque ¿de dónde viene ahora sí la crema innata, como dice, de la sabiduría? ¿De dónde sale? Viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, cuando leemos y meditamos la palabra de Dios, adquirimos sabiduría, adquirimos conocimiento. El versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La sabiduría, ¿de dónde sale, hermanos? Viene de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, es sabio cuando guarda la palabra de Dios. Pero desde el más pequeño hasta el más grande, no es sabio cuando no guarda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí empezamos a ver por qué David dice que ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios porque en ella ha encontrado sabiduría, conocimiento e inteligencia. En ella ha encontrado esas cosas, hermanos. Por eso tenemos que meditar en ellos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ahora empieza la práctica, hermanos. Después de conocer la palabra de Dios, amarla, empieza la práctica, lo que tenemos que hacer. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cada uno de nosotros, hermanos, si no amamos primero la palabra del Señor en nuestra vida cristiana, vamos a fracasar. Sí, vamos a fracasar. La idea nuestra no funciona. Si alguna vez quieren probar, hermanos, por qué la idea nuestra no funciona, propónganse un día buscar al Señor y adorar al Señor, pero sin pedirle ayuda a Él, sin orar, sino que ustedes digan, hay un comediante, no sé si alguna vez lo vieron, parece que es de Argentina, un show de títeres, ventrílocos se les llama eso, que usan títeres, algo así. Coco y su pandilla se llama ese show. Y dice uno de los muñequitos, cuando está participando, dice, yo estoy en una disco buscando la tentación para vencer. Les digo esto porque un día, para que vean que cómo funciona la palabra de Dios en nuestras vidas. Si un día ustedes quieren probar que sin la palabra de Dios no funcionamos para nada, hermanos, váyanse a cualquier lugar, pero sin tomar en cuenta a Dios, y me van a decir cómo les va a ir. Pero cuando ustedes toman en cuenta la palabra de Dios, de seguro no van a querer visitar a ningún lugar donde haya tentación. En la historia, es una historia famosa de un vehículo que crearon. Alguien comentó, antes de salir a estrenar el carro, alguien dijo, que Dios vaya con ustedes. Y entonces se voltearon y estaba lleno. A menos que Dios quiera ir en la cajuela, porque aquí ya no hay lugar. Salieron y tuvieron un accidente. ¿Y qué creen que pasó? Se murieron. ¿Y de qué parte creen que quedó intacta? En la cajuela. El creador de Titanic dijo, esto ni Dios lo puede hundir.
Y decía un hermano, con un pedacito de piedra se hundió. ¿Qué tal si hubiera sido la mano de Dios? Ahorita no hubiera museos de titanio, pero como fue una piedra, entonces sí hay museo de titanio. Sin la palabra de Dios, hermanos, no funcionamos. Sin tomar a cuenta a Dios, la vida no funciona. Por eso debemos de amar la palabra del Señor. No aparté de tus juicios, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulce. Hermanos, tenemos que disfrutar la palabra del Señor, porque en ella nos trae sabiduría, pero en ella nos trae vida, hermanos. Y creo que los que hemos estudiado lo sabemos, porque estamos aprendiendo así ahorita también, hermanos. Creo que los que leemos de corazón la palabra de Dios entendemos esto. Pero ¿por qué lo estamos escuchando otra vez? Porque hay una urgente necesidad de ir a compartir, hermanos. Porque saben que allá afuera, hermanos, hay mucha gente que lo necesita. ¿Alguna vez se ha enfermado, hermanos? Estos días he estado enfermo un poco de la gripe y la tos. Y fíjense que el sabor de la comida se pierde. La comida no tiene sabor. No siento el olor. Y a veces hay enfermedad que te cierra los oídos. Hay enfermedad que te cierra hasta los ojos. Hay enfermedades que te cierran los 5 sentidos. Es decir, no puedes ni ver, ni tocar, ni nada, ni escuchar. ¿Saben que hay gente allá afuera que está así, hermanos? Y que nos necesita a nosotros que sí vemos. Hay gente allá afuera que no escucha, pero que nos necesita a nosotros que sí escuchamos. Allá en la colonia donde está la misión, hay un señor que todas las mañanas sale, es invidente, va caminando con su bastón y siempre hay gente que se atraviesa para, le ayudo, le subo al camión, ¿para dónde va? Siempre está necesitado de alguien que esté cerca para encaminar hacia dónde se dirige. Nosotros que vemos, ¿qué debemos de hacer, hermanos, para con aquellos que no ven? Ayudarlos, porque nosotros estamos bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros también estamos un poco enfermos? Tenemos que acudir a la medicina. ¿Y cuál es la medicina? Si la palabra de Dios no nos sabe tanto como dice David, él lo expresa. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Alguna vez han probado miel, hermanos? ¿Cómo se siente cuando pruebas la miel? Cuando te da un poquito, ¿verdad? Que pues dame un poquito más. Sigues pidiendo, ¿por qué? Porque te da un sabor agradable al paladar. La palabra de Dios debe de ser así. Un sabor agradable al paladar, porque es alimento a nuestras vidas. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. David vuelve a decir que ha adquirido sabiduría y aborrece todo camino de mentira. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién es el que dijo yo soy la luz? De hecho, la insignia de la Iglesia Nacional Presbiteriana en el escudo dice: la luz en las tinieblas resplandece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Solamente cuando estudiamos la palabra del Señor es alumbrado nuestro
caminar y sabemos dónde andar. Mientras no estudiamos, mientras no amamos la palabra de Dios, no sabemos andar, hermanos. Ni siquiera sabemos por dónde ir. Por eso, el consejo que nos está dando la palabra de Dios es amarla, es desearla, es anhelarla para poder vivir conforme a su voluntad. ¿No les gustaría, hermanos, que Dios dijera: este mi hijo anda conforme a mi corazón? Dios mismo lo expresó eso de David: anda conforme a mi corazón. Qué bonito se oiría, hermanos, que Dios dijera: este mi hijo anda conforme a mi corazón. ¿Pero por qué? Porque Él amaba su palabra. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos de amar la palabra del Señor. Y amar la palabra del Señor y andar en el camino no se trata, hermanos, de cuánto tiempo lleva en el camino, sino se trata de cuánto ha avanzado en el camino. ¿Por qué no se trata de cuánto tiempo lleva en el camino? Porque si no avanza, no tiene sentido estar en el camino. Para estar en un camino tiene que avanzar, porque la meta es llegar a la patria celestial. Esa es nuestra meta, porque andamos en el camino, porque queremos ver a Jesús cara a cara. Pablo dice: hay cosas que ojos no vio y que ni siquiera lo hemos visto tampoco. Hay cosas que oídos no oyó y que ni siquiera nosotros lo hemos oído. Son las que Dios tiene preparado para aquel día, para aquellos que creen, para aquellos que confían. Pero para ello, hermanos, tenemos que andar en el camino, tenemos que andar en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino. Él es el camino, no es un camino más. Alguien dice: pues hay diferentes religiones, hay diferentes denominaciones, sí, pero no son el camino. Hay un solo camino, no hay opciones, hermanos. No podemos decir: bueno, si quieres seguir a Cristo, y si no, pues ve la manera de cómo lo hagas. No, hay un solo camino, único. Fuera de ahí ya no se puede hacer nada. Jesús dijo: yo soy el camino. Pero ¿cuánto ha avanzado en el camino? No cuánto tiempo lleva en el camino. Tiene que conocer, hermanos. Todo buen maestro desea ver que sus alumnos le sobrepasen. Escribí este pensamiento porque me puse a pensar: si alguien de nosotros, por ejemplo, yo llevo 14 años en el Evangelio. 14 años en el Evangelio, yo puedo decir: son 14 años, es mucho tiempo. Pero si alguien empezara estos días y en un año sea mejor predicador quizás que yo, ¿cómo debo de sentirme? ¿Cuál es la sensación que debo de sentir yo? La sensación debe ser: qué bueno. Alguna vez le di consejos, le sirvió mis consejos. No, voy a orar por esta persona, porque todo buen maestro desea ver que sus alumnos le sobrepasen. Así que entiendan mejor que avance, que continúe. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de amar de esa manera la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios es vivirla y es compartirla con los demás. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a darnos cuenta por qué debemos de amar la palabra del Señor. Nos libera de muchas dificultades,
Vamos a empezar a ver del versículo 107 hasta el 110. El versículo 107 dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119 y 107. Leer la palabra de Dios nos da una luz en medio de la aflicción. Meditar en la palabra de Dios nos da luz en nuestras aflicciones, en nuestras situaciones difíciles, en nuestros momentos de dificultad. Hay una luz que se alumbra porque es la palabra de Dios que da vida. La palabra de Dios trae vida. En Génesis leemos, en Génesis vemos, y Dios dijo, ¿y qué es lo que pasó? Y fue así. Cuando Dios habla, las cosas suceden, las cosas se crean. Por eso, hermanos, en medio de nuestra aflicción, la palabra de Dios nos da luz. El 108 dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Nos da una luz en nuestro testimonio. Porque ¿qué es el testimonio? Hay una diferencia entre hablar de un testimonio y hablar de la otra palabra que se llama reputación. ¿Qué es la reputación, hermanos? Es lo que dice la gente de nosotros. Este hermano tiene buena reputación. Es lo que dice la gente de nosotros. ¿Qué es el testimonio? Es lo que Dios ha hecho y lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios ha creado en nosotros. El buen testimonio es aquel que agrada a Dios, que busca agradar a Dios y no busca agradar solamente a los hombres. Es aquel que no le gusta aparentar. Eso es dar testimonio. El 109 dice: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. La palabra, cuando la leemos, nos da una luz en medio del peligro. ¿Alguna vez está usted en peligro, hermanos? ¿Alguna vez está usted en desánimo? Yo creo que en algún momento, ¿verdad? ¿Alguna vez ha dicho, pues yo creo que ya no? ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Alguna vez un momento en su vida, un momento de dificultad? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está en este momento aquí, precisamente en este lugar? No ha sido por su fuerza. No ha sido porque usted volvió a pensar y confiar en Señor, no. Fue la palabra del Señor que lo sostuvo a usted. Y le dijo, aquí no se va. Tú eres mío. Es la palabra de Dios misma que nos sostiene. No somos nosotros, hermanos. Por eso, en medio del peligro, la palabra de Dios permanece en nosotros. El versículo 110 dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus. ¿Alguna vez has sentido tropiezo, hermanos? ¿Qué pasa si alguien le dice de aquí entre nos, verdad, que no debería de pasar? Y no creo que haya pasado, y no creo que nunca debe de pasar. Que alguien le diga, oye, hermano, ya no lo quiero ver aquí. O sea, así de manera directa, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Dice David, me pusieron lazo, me pusieron tropiezo los impíos, pero no me desvío. Hace poco estaba compartiendo con los hermanos de la misión
que el 90%, porque las personas que van a la iglesia y luego se desaniman. ¿Saben cuál es una de las razones, hermanos? El 10% porque los hermanos no les hablan. Y los demás, igual mismos detalles. Es que me vio mal. Es que no me gusta cómo cantó el hermano. Imagínense que alguien ya te diga directamente: no me gusta que estés aquí, hermano. David sintió ese lazo, ese tropiezo que le pusieron los impíos. Pero él dice que él no. ¿Qué hizo David? ¿Se desanimó? ¿Se fue? No, continuó creyendo en la palabra del Señor. Porque ¿dónde estaba su confianza? En el amor hacia la palabra de Dios. Para terminar, me gusta mucho en esta parte de versículos 97 al 112, en este pedazo del Salmo 119, me gusta cómo termina. Porque si alguien me hace favor de leer con una voz alta, repetir el versículo 112. Al principio dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación todos los días. Y termina diciendo: mi corazón incliné para cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Para terminar, hermanos, la pregunta es: ¿dónde va a inclinar su corazón en esta mañana? ¿Va a inclinar a amar la palabra de Dios y cumplirla? ¿O qué va a hacer? Tenemos que proponernos, hermanos, amar la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, inclinar nuestro corazón. ¿Qué significa inclinar? Rendirnos, proponernos, decir: Señor, si quiero. Y si lo hacemos, veremos grandes cambios, hermanos. Por leer la palabra del Señor se empezó la reforma protestante. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? ¿Por qué él empezó esa famosa reforma y algunos otros atrás y más después? ¿Por qué empezaron eso, hermanos? Porque se empeñaron en leer la palabra de Dios. Y si nosotros nos empeñamos en leer la palabra de Dios, podemos emprender muchas cosas en la obra del Señor. Pero tenemos que desearlo, hermanos. Vamos a orar y les pido que nos pongamos de pie, hermanos, y pedirle al Señor que nos dé amor hacia su palabra. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque es bueno. Maravilloso y majestuoso eres mi Dios. Tu siervo David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Enseña mi meditación todos los días. Danos ese amor, Señor, profundo que sentía David. Llena nuestros corazones de amor hacia tu palabra, hacia el mensaje, hacia la reflexión, hacia la meditación de tu palabra. Danos a cada uno, Señor, junto con mis hermanos que están aquí en este día, desde el más pequeño que está recibiendo enseñanza hasta todos los que estamos aquí, podamos tener, Señor, esa ansiedad, ese deseo, esa pasión de estudiar, de leer y meditar tu palabra, y podamos salir, Señor, confiados en ti, creciendo, Señor, cada día en tu palabra y en tu amor. Te lo suplico, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.